¿Alguna vez has notado que hay personas a las que el deporte les resulta completamente indiferente, mientras que otras se involucran emocionalmente con los partidos, los equipos y las rivalidades? Existe un grupo de personas que siente una desconexión total con todo eso. No siguen el marcador, no ven los partidos y a menudo no entienden por qué hay tanto alboroto. Para muchos esto resulta extraño, pero desde la psicología hay una explicación bastante lógica. Domingo por la noche. A tu alrededor todo el mundo sigue el partido. Las redes sociales, los bares, las televisiones. Quizás ahora mismo estés en algún lugar de esa escena, pero justo en la parte donde nadie grita. Y si es así, lo más probable es que lleves toda la vida cargando con la misma idea, que casi nunca dices en voz alta. Sinceramente, no entiendo por qué otras personas se preocupan tanto por equipos de deporte que ni siquiera son los suyos. Cada vez que vuelve esa idea, la acallas con una de estas 4 explicaciones. Simplemente no me interesa. No me enseñaron esto de pequeño. No es mi ámbito. Tengo otras prioridades. Las 4 explicaciones son ciertas, y ninguna de ellas describe lo que realmente ocurre en tu cabeza. Lo que para la mayoría parece indiferencia es, en realidad, el resultado de 4 procesos psicológicos que funcionan en paralelo. Cada uno de ellos está organizado en ti de forma distinta a como lo está en ese 60% de personas que al menos miran el deporte de vez en cuando. Este vídeo analizará cada uno de esos procesos. Y al final del todo aparecerá otra pregunta. La última. Esa que la mayoría de los vídeos sobre este tema evitan. Lo más probable es que resulte ser la única que realmente importa. Para entender por qué los aficionados se comportan como lo hacen, hay que retroceder 10.000 años. En aquel entonces, el ser humano vivía en tribus de entre 30 y 50 personas. Y pertenecer a esa tribu significaba directamente vivir. Perdías a los tuyos. Morías. Te expulsaban del círculo. Morías antes del invierno siguiente. Cualquier tendencia que mantuviera el vínculo con el grupo otorgaba una ventaja reproductiva. Todos nosotros hoy somos descendientes de aquellos en los que ese código funcionaba bien. Ese código no ha desaparecido. Simplemente perdió sus tribus originales y siguió buscando otras nuevas. Un equipo deportivo tiene todo lo que el cerebro reconoce como una tribu. Colores, himnos, rituales, enemigos comunes y una sensación absolutamente embriagadora de pertenencia a algo más grande que uno mismo. Cuando un aficionado ve un partido importante, su cuerpo no reacciona al juego, sino a una amenaza contra la supervivencia de la tribu. El corazón se acelera, sube el nivel de cortisol. El sistema nervioso entra en el mismo modo que se activaba hace miles de años cuando aparecía un depredador en el horizonte de la cueva. Estudios modernos de tomografía muestran que, durante los partidos decisivos, se activan en los aficionados las mismas zonas del cerebro encargadas de procesar una amenaza real y una recompensa real. El estriado ventral, la amígdala y la corteza prefrontal medial. Un tipo desconocido golpea un balón, y el cuerpo reacciona como si se estuviera decidiendo el destino de la aldea. En ti no se ha producido esa conexión. El código tribal o no funcionó con el deporte, o encontró sus objetos en otro lugar. Sin embargo, la tribu en sí misma es solo la capa superficial de la explicación. Debajo hay algo más fundamental, la forma concreta en que tu cerebro te entrega la señal de placer. Y ese sistema está organizado de otro modo desde el principio. Cada cerebro tiene su propio mapa de recompensa. Un mismo estímulo puede activar a una persona y dejar a otra completamente indiferente, y esto es, en gran medida, una cuestión de biología, de cómo responden tus receptores de dopamina a un tipo concreto de señal. El fenómeno de ser hincha deportivo funciona con uno de los mecanismos psicológicos más potentes que existen. Se llama refuerzo intermitente. Este mecanismo fue descrito a mediados del siglo XX por el psicólogo estadounidense B. F. Skinner, y desde entonces es la base para entender por qué algunas cosas atrapan el cerebro de manera irreversible y otras pasan de largo. Si recibes una recompensa cada vez que haces algo, el cerebro se acostumbra rápido y pierde el interés.
Si la recibes de forma aleatoria e impredecible, el cerebro se vuelve loco y no puede desconectarse. En este principio se basan los casinos, las loterías, las máquinas tragamonedas. Y también el deporte. No sabes lo que va a pasar después. Cada episodio del partido es una mini dosis de anticipación y van llegando en pequeñas porciones constantes. Al final del encuentro, el cerebro ha pasado por decenas de ciclos de anticipación y descarga, muchos más de los que daría cualquier fuente predecible de placer en el mismo tiempo. Hay cerebros para los que este esquema es el paraíso, y hay otros que simplemente no dan una respuesta de dopamina ante victorias ajenas. Su sistema de recompensa está sintonizado con el dominio, con el momento en que tú mismo has aprendido algo. Tú mismo has resuelto un problema. Tú mismo has comprendido cómo funciona un mecanismo complejo. Tú mismo has escrito, construido, recorrido, llevado hasta el final. Un cerebro así tiene una regla interna silenciosa. La recompensa solo está permitida cuando yo mismo la he merecido. El psicólogo húngaro-estadounidense Mihaly Csikszentmihalyi pasó medio siglo estudiando el estado que llamó flujo, una inmersión profunda en una tarea que exige de ti todo lo que eres capaz de dar. Según sus datos, para las personas con este tipo de funcionamiento, el placer auténtico solo llega desde ese estado. Un marcador ajeno no lo activa. El sistema simplemente no emite la señal. Acostumbrarse durante años a esa ausencia de señal crea lo que desde fuera parece indiferencia, pero que desde dentro se siente como una honestidad ordinaria con uno mismo. Sin embargo, la historia no termina en la biología. Debajo de la capa de la dopamina hay otra capa, la que habla de cómo está construido tu sentido de mí mismo. Después de una victoria, los aficionados dicen «ganamos». Después de una derrota, casi siempre dicen «perdieron». Los pronombres cambian solos, sin esfuerzo consciente, e incluso las personas más honestas lo hacen sin darse cuenta. El psicólogo social estadounidense Robert Cialdini, en un trabajo del año 1976, describió este fenómeno y le puso nombre, Birging, que significa calentarse con la gloria reflejada. El yo se apropia silenciosamente de las victorias ajenas para sentirse parte del éxito, y del mismo modo se separa de las derrotas ajenas para mantenerse intacto. Las personas que no se enganchan al deporte suelen construir su identidad con otros materiales, con las decisiones que han tomado, con los valores que realmente sostienen, no los que declaran en días festivos, con una historia personal en la que no han sido espectadores, sino participantes. Quítale a esa persona su equipo favorito. No cambiaría casi nada, porque nunca tuvo un equipo favorito. Quítaselo a un aficionado. Puede derrumbarse un trozo de su autopercepción que durante años se ha sostenido con los colores del club y los recuerdos compartidos desde la grada. Hay otra cara del mismo fenómeno. Una persona solo puede sentir empatía intensa hacia un número limitado de destinatarios al mismo tiempo. Los psicólogos llaman a esto distribución de la empatía. Cada uno de nosotros elige, a veces de forma consciente, pero casi siempre no, hacia dónde va su capacidad de implicarse emocionalmente. El aficionado se la da a un delantero de 22 años al que nunca conocerá en su vida. El no aficionado le da esa misma empatía a su hijo, a sus padres, a sus compañeros, a un proyecto, a la persona que está en la habitación de al lado. Ni más empatía ni menos, simplemente una distribución diferente. Cuando yo, está construido con cosas que no pueden arrebatarte desde fuera, y tu empatía está repartida entre personas y asuntos concretos de tu vida, no necesitas un marcador. Ya sabes lo que vales sin él. Y aún así, incluso en este nivel, la verdad sobre ti no está completa. Hay una capa más de la que casi nunca se habla directamente. En algún momento de la vida ocurre un sacudón aritmético. Lo notas por casualidad, y después ya no desaparece. Una maestra por cuyas manos han pasado 30 destinos infantiles gana en un año aproximadamente lo mismo que un centrocampista suplente recibe en una sola semana.
Una enfermera que durante 3 meses no ha podido comer tranquila por culpa de los turnos, y un estadio cuyas entradas se agotan en cuestión de minutos. El presupuesto de un solo equipo y el presupuesto de un hospital municipal. Una vez que has visto esa diferencia, por más que intentes, ya no puedes dejar de verla. El psicólogo alemán Manfred Schmidt, ya en los años 80, introdujo en el ámbito científico el concepto de sensibilidad a la injusticia. Según sus investigaciones, este rasgo no está distribuido de manera uniforme en la población, y para las personas con puntuaciones altas en él, ciertos fenómenos sociales se toleran mucho peor que para el resto. La distancia con la cultura del deporte, en este caso, no tiene nada que ver con la indiferencia. Es una forma de rechazo silencioso y discreto. No es un juicio contra los aficionados. La mayoría de las personas con este rasgo no se creen superiores a quienes son hinchas, sino simplemente una decisión personal sobre hacia dónde no va a ir tu atención. Nadie ha expresado esa decisión por ti. Simplemente la tomaste en un momento concreto, cuando te cansaste de personas que saben relatar cada instante de la final, pero no recuerdan cuántos años tiene su propia madre. Elegiste a qué le dedicas tu recurso principal, la atención. El deporte no entró en esa lista. Por fin se va formando el panorama completo. Una tribu que no encontró una nueva tribu. Una dopamina que solo responde a lo tuyo. Una identidad construida no sobre resultados externos. Y una sensibilidad que no permite ciertos tipos de distracción. Si te has reconocido en esto, ahora entiendes por qué durante los últimos 15 años ningún «viste el partido» en el ascensor ha despertado en ti una curiosidad auténtica. Todo esto es verdad sobre ti, y todo esto puede ser tu disfraz, tu alta apertura a la experiencia. Dopamina orientada al dominio propio. Identidad internamente estable. Sensibilidad aguda a la justicia. 4 mecanismos psicológicos reales que explican por qué el deporte no te engancha. Cada uno de ellos tiene un lado cómodo. Los mismos rasgos que te protegen de la inestabilidad emocional del fanatismo pueden protegerte de la inversión emocional en general. El amor por la profundidad se convierte fácilmente en una excusa para no empezar nunca nada, porque todo aquello que se pueda abordar rápidamente te parece indigno de ti. La estabilidad interna se transforma con facilidad en una forma de no arriesgar nunca nada, porque cualquier riesgo pone en peligro ese mismo equilibrio interior. La sensibilidad se vuelve rápidamente una salida de cualquier habitación que te pida demasiado. Y el rechazo al deporte basado en la injusticia a veces resulta ser una manera cómoda de rechazarlo todo, porque en el mundo hay suficiente injusticia como para justificar cualquier excusa. La identidad solo es verdaderamente estable cuando ha sido puesta a prueba, no cuando la han dejado tranquila porque no se ha arriesgado nada. Por eso merece la pena hacerse una pregunta detrás de la pregunta. ¿Tu distancia con el deporte forma parte de una vida en la que estás realmente invertido en algo? En algo que pueda decepcionarte, con un verdadero riesgo, donde tienes piel en el juego. Una apuesta personal en la que realmente tienes algo que perder. Una relación en la que inviertes tanto que puede llegar a herirte. Un trabajo, un proyecto, una persona, un oficio. Algo que sea tan valioso para ti que renunciar a ello sería una pérdida real y no retórica. Si esa parte de tu vida existe, entonces todo lo que has escuchado en este vídeo te describe con precisión. Si la respuesta honesta es no, entonces el panorama es distinto. En ese caso, tu distancia con el deporte no es un rasgo de personalidad, sino un hábito. Un hábito cómodo, envuelto en bonitos conceptos psicológicos, que te permite sentirte más profundo que los que te rodean sin tener que mostrar ninguna prueba de esa profundidad. Y entonces, las 4 capas que acabamos de analizar no te describen a ti. Describen un traje protector en el que te metiste sin querer hace tiempo y en el que te has quedado. Los hábitos, a diferencia de los rasgos, pueden revisarse. La próxima vez que estés en una habitación donde haya un partido importante, a tu alrededor seguirán gritando.
Alguien robará el balón, defenderá, marcará, fallará, y para la gente de al lado eso seguirá teniendo importancia. Quien es importante para ti abrazará a un desconocido porque el balón ha cruzado la línea. Tú seguirás terminando tu vaso. Y ahora tienes la respuesta completa a la pregunta que ha estado flotando en esa escena durante toda tu vida adulta. Tu cerebro está organizado de otro modo, y para eso hay nombres y mecanismos concretos. El instinto tribal, el refuerzo intermitente, el Birging, la distribución de la empatía, la sensibilidad a la injusticia. Pero la pregunta que te llevas a casa desde esa habitación ya no va sobre el deporte. Va sobre aquello en lo que realmente estás invertido. Si tienes una respuesta honesta, sigue sin sentir nada en esa habitación. Estás perfectamente bien. Si todavía no tienes respuesta, ese es el comienzo de una conversación completamente diferente. Contigo mismo. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Si esta conversación ha sido importante para ti, suscríbete al canal. Aquí exploramos esas partes de ti en las que rara vez piensas, pero que moldean cada una de tus decisiones.